Buenos días, familia. Bueno, pues hoy empezamos el día calentitos porque quiero hablaros de una cosa que nos estáis comentando sobre Daniela, nuestra hija mayor, ¿vale? Y también os quiero contar lo que Erika me ha dicho esta mañana. Pero bueno, aparte de todo esto, os digo que hemos empezado el día también calentitos porque fijaros, ¿a que no adivináis qué temperatura tenemos hoy? Tenemos 10 grados, que sí, que no es el verano, que decimos, vámonos todos a la playa. Vale, no, pero estando aquí en San Petersburgo, en esta parte de Rusia, 10 grados y sensación térmica, 10 grados, tampoco está tan mal. Os enseño cómo está el cielo y luego tenemos que hablar unas cositas. ¡Ay, que no abre! El cielo de azulito esta mañana, mirar qué bonito, sin una sola nube. Mirar qué cielo tan bonito. Por cierto, el otro día me habéis preguntado qué es esto de Everbest, ¿vale? Esto es como Coca-Cola, como Pepsi. Ya sabéis que aquí en Rusia, pues Coca-Cola y Pepsi no están, pero esta bebida se fabrica en la misma fábrica que se fabricaba la Pepsi, ¿vale? Así que esta es como decir Pepsi, ¿vale? Que es de aquí de Rusia y os puedo garantizar de que está súper buena. Vale, pues vamos a entrar a casita. Vamos a dejar la puerta así para que entre un poquito de fresquito. ¿Recordáis que hace poco esta puerta la cerraba toda porque decía yo que se escapaba el gato, que entraba un montón de frío? Pues ya no. Ahora lo que quiero es que entre fresquito porque si no en casa hace un montón de calor. Bueno, pues nosotros ya hemos desayunado. Hemos bebido té, hemos comido mandarina, manzana. Aquí tenemos kiwis, plátanos y también hemos comprado un melón. Y por cierto, fijaros, hemos comprado este arroz, ¿vale? A ver si lo veis bien por ahí. Es arroz rojo, que yo sinceramente nunca lo he preparado, no sé cómo se prepara. Si lo sabéis vosotros, si me queréis dar una receta, comentármela, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal está para cambiar un poquito, ¿vale? Y bueno, pues aquí hemos dejado esto ya más o menos recogido. Esto es un vasito donde Erika tiene los pinceles, porque sabéis que a Erika le encanta dibujar ahora últimamente con acuarela y todo esto. Lo que pasa, ¿sabéis qué problema tenemos? Ahora sigo contando lo de Erika y su pintura, pero creo que Daniela ya se está preparando para irse. Dani, ¿que te vas ya? ¿A qué hora te vas? ¿Ahora? Pues ahora. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Vale. Oye, ¿tienes ya lista tu comida? Que sabes que el otro Tengo que día sacarla de la nevera. tienes que sacarla de la nevera. Acuérdate que la próxima vez le pones la salsa aparte. Bueno, voy a ver cómo está. Estará bien, pero si le pones la salsa el día que te la vas a comer, estará mejor. Vale. ¿Qué planes tienes para hoy? Vale. Pues ahora voy al gimnasio un ratito y después voy a clase. Un ratito, Sí. unas 2 horitas. No me da tiempo para tanto. ¿Y hasta qué hora vas a estar ahí? Pues tengo que estar un ratito porque después tengo que comer. Después del gimnasio tengo que comer antes de ir a clase porque después tengo clase. No sé hasta qué hora, pero tengo bastante. Y después vuelvo a casa y después vamos a ver pelis con Erika. ¡Qué vida tan dura! Ah, sí, es que hoy Claro. tienes tu super plan con Erika. Sí, porque si no iría al gimnasio después de clase, pero dije ya que voy a estar con Erika. Pero ya tal, que hoy Erika no voy a- tiene dibujo, porque su profe está enferma, pues mejor que hoy hagáis cosas. Si Claro, tenéis ya un que Erika super está en plan. casita, porque como normalmente siempre está por ahí haciendo algo. Siempre. Ella y nosotros siempre estamos haciendo algo por ahí. Siempre estáis haciendo algo, entonces pues eso. Entonces voy a llegar a casa y compré palomitas y todo y pues vamos a ver pelis. Por cierto, que no has enseñado tus uñas, a ver cómo te han quedado. Las uñas, oye, ¿ya están listas para meterlas otra vez en el sacapuntas? ¿Eh? No, eso no me vuelve a pasar. ¿Qué color son? Son como crema, ¿no? Blancas, sí, como... no sé. Ah, pero te han crema. quedado bonitas. Sí. La próxima vez para verano te las tienes que hacer fucsia o un azul azules. así, un color súper veraniego. Estoy pensando en hacerme los azules, Bueno, porque es como, ¿sabes? De verano. también fucsia es verano y amarillo y rosita y todo. Hay un montón de colores de verano, con tal que no sean marrón o negro. Ya, eso no pega mucho. Bueno, te dejo hacer tus cositas. Vale, ya me contarás qué tal tu comidita y tu gimnasio. Ok. Les estaba contando que Erika, ahora con la afición que tiene de dibujar con acuarela, resulta que ya sabemos dónde Erika ha estado, porque si Erika viene, por ejemplo, a la nevera a coger unas cosas, pues entonces aquí resulta que ya están las manchas de los dedos de acuarela, porque, vamos, va dejando su huella, su rastro, por todos los sitios a los que pasa.
Vamos a ver tu mega menú del día. ¿Qué es? ¿Qué llevas entonces? Vale, no sé cómo se va a ver. Solo sé que está rico, ¿vale? No, Siempre y cuando no le hagas así, como si fuera un smoothie. no juzguéis. Pero A está ver, a ver. rico. Vamos a ver. Oye, no está mal. Bueno, esta es una ensalada con pasta, atún, yogur y tomate. ¿Y la salsa que habías Y- dicho, sí, cómo era? es yogur, lima y sal y pimienta. No está mal. Y luego aquí tengo pepino y aquí abajo. ¿Y los edamame? Sí, están ahí abajo. Bueno. También. Y pues eso. Oye, si en lugar de el atún hubieras puesto salmón, tendrías casi un poke. Pues Te ella- faltaría arroz. Faltaría arroz en vez de pasta. Pero sí, así no me quedo con hambre. No, si con hambre no creo que te quedes. Además, eso está bastante bien. Sí. Pero te estás súper controlado todo lo que comes. Viene Operación Verano. Sí, estoy apuntando todo lo que como. Así que esto me voy a meter por aquí. ¿Llevas la botella de agua? Sí, llevo todo. Pero a mí me parece... Casi no me entra. A mí me parece que ese bolso es muy pequeño. Tú deberías llevar ese bolso y deberías llevar también una mochila con las cosas, Ya, sobre pero es todo... que no me apetece llevar 20 cosas. No, Porque pero también la es que toalla. va a tope. Mira, va toalla. ¿Para qué llevas toalla? Para ducharme. ¿Te duchas en el A gimnasio? ver si vea, tío, es que voy a llegar tarde. Pero Adiós. Normalmente no, porque voy al gimnasio después de clase y luego de una vez vengo a casa y me ducho en casa, pero es que ahora como voy al gimnasio después a clase. Bueno. Pues me encanta esa chiquitita nueva que tienes, ¿eh? Gracias. Está bonita. Bueno, anda. No te quito más tiempo. No sea que llegues tarde. Bueno, a ver, tarde no voy a llegar, simplemente que a ver cuántas cosas me da tiempo a hacer. Bueno, tienes que ir al gimnasio. ¿Y a qué hora empieza la clase? A las 2 ¿A las 2? y son las 12. Pues venga, sí. Tendrás que correr. Mira, puedes ir corriendo hasta el gimnasio de una vez ya se hace el cardio. Aunque Claro. entonces vas a llegar directo a la universidad. Claro. Vale, ya está. Pues adiós, Daniela. ¿Ya está? Que tengas un buen día. Gracias. Y todos también. Nosotros estaremos un día súper chuli también hoy. Ahora recogemos a Erika, comemos Sí, y te esperamos. es verdad. Bueno, anda. Adiós, Dani. Que tengas un buen día. Chao. Cuídate mucho, ¿vale? Ok. Chao, chao. Esta mañana estoy llevando a Erika al cole, ¿vale? Y vamos por la calle y me dice de repente, porque ella es así, me dice, papi, yo le digo que me encantaría tener poderes. Vale, yo le digo, ¿poderes? ¿Qué clase de poderes quieres tener? No, es que me gustaría ser una especie de mago, ¿vale? Y yo le digo, ¿y eso para qué? Me dice, para poder convertir unas cosas, me dijo cosas, unas cosas en otras. Y le digo, vale, pero ¿qué cosas quieres convertir y tal? Me dice, por ejemplo, cuando está la profe en clase, pues me gustaría convertirla en una rana. Y le digo, Erika, cariño, pero tú no puedes estar ahí convirtiendo a las profesoras en ranas. Veamos, unas risas, nos estuvimos riendo todo el camino hasta el cole, porque Erika últimamente está teniendo unas ocurrencias, una imaginación, y vamos, que quiere convertir en rana, y quería, el otro día me dijo que quería volar, pero no para nada de lo que nosotros podemos pensar por lo que queremos volar, si por alguna cosa, no me acuerdo exactamente para qué era, pero una cosa tan sin sentido, ¿vale? Para algo de los deberes, que podía volar y entonces volar a casa de la profesora para cambiar los deberes por, bueno, unas cosas. Bueno, y os quería contar, ¿vale? Algo que el otro día recibí unos cuantos comentarios, ¿vale? De vosotros, preocupándoos por Daniela, que sí, porque estábamos hablando, pues que sí, de la dieta de Daniela, su alimentación, sus cosas y tal. Y bueno, me dijisteis que estabais un poquito preocupados porque, claro, las dietas extremas pueden ser malas, una cosa y la otra y tal. Vale, por supuesto que sí. Lo que sucede con Daniela no es que esta dieta, ¿vale? Primero porque no le hace ninguna falta y nosotros en las dietas como tal, dieta y restringirte de las cosas, pues tampoco creemos. Lo que pasa, lo que está haciendo ella, ¿vale? Es que está siguiendo bastante controlado pues todo lo que está comiendo. Eso sí, os digo una cosa, para los que decís, no, es que si no te das caprichitos de vez en cuando, pues claro, no hay ningún tipo de motivación para seguir y te cansas enseguida. Bueno, pues por ejemplo, ahora me ha dado la costumbre y os tengo que dar la receta porque he conseguido, de verdad, o sea, no porque lo digo yo, pero he conseguido hacer la pizza
perfecta. Me lo dice Katy, me lo dice Erika, me lo dice Daniela. Daniela me dice, papi, esta es la mejor pizza que he comido en mi vida. ¿Vale? Y estamos haciendo unas pizzas, me estuve leyendo, porque el otro día Katy, una pizza le salió mal. La masa le salió un poquito así demasiado quemadita, demasiado dura. Estaba rica, pero la masa estaba como, no sé, como sin aire. Y le digo, Katy, ¿sabes qué? Voy a intentar yo hacer una pizza, preparar una pizza, aprender a hacerla, ¿vale? Y a ver qué tal queda. Y me dijo, vale. Y me lo puse como una especie de reto, ¿vale? A ver si conseguía hacer, digamos así, la pizza perfecta, ¿vale? Así que me puse a leer foros, me puse a mirar páginas de restaurantes, me puse a leer artículos de gente, de italianos y tal, sobre la pizza, y me ha quedado una pizza tan buena, o sea, la masa me ha quedado así tan alta, porque es como de masa gruesa, no delgadita, sino alta. Buenísima. Y le ponemos tomate, o sea, salsa de tomate, mozzarella. Entonces eso lo metemos al horno y después le metemos pistacho cortadito, mortadela, el quesito este que se llama stracciatella y rúcula. Y de verdad, o sea, quiero, la próxima vez que la haga, quiero que vosotros lo veáis. Voy a hacer un vídeo explicándoos cómo la hago paso a paso, porque de verdad no os lo podéis perder, porque si os gustan las pizzas, os va a encantar. Bueno, pues entonces lo que os decía, que me estoy yendo. Por ejemplo, Daniela, todos los sábados por la noche estamos comiendo ahora esa pizza. Antes la preparaba Katy, ahora la preparo yo, ¿vale? Y siempre cogemos, pues, digamos así, la noche feliz. Entonces cogemos los sábados por la noche, nos cogemos una peli, ¿vale? Y nos ponemos a ver, pues, la peli con pizza. Y el sábado pasado o el viernes pasado comimos perritos y nachos, ¿vale? Y también a veces palomitas. O sea, nosotros todas las noches, así estilo los viernes y los sábados por la noche, digamos así, es como un día, un ratito feliz para ver la peli y comer lo que queremos. Y los domingos por la mañana, las mega famosas tortitas Jeepies, que por cierto, este domingo las hizo Katy, que eran así, en lugar de ser como crepes, eran gruesecitas y con una salsita de nata con leche condensada y arándanos, que estaba, Dios, también le tengo que decir que os dé la receta, es que a mí la comida me puede. A mí la comida, yo es que con la comida soy igual que Daniela, ¿vale? Entonces, Daniela comió también, por supuesto, esas tortitas. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, ¿vale? Es que realmente ella se está alimentando súper bien, está comiendo bien, está dándose todos los caprichitos que puede, solamente que de lunes a viernes, como va al gimnasio y tal, pues está restringiendo pues todo lo que son grasas malas. Por ejemplo, si entre semana no te comes un donut y en su lugar pues te comes, yo qué sé, una ensaladita, pues mejor, ¿sabes? Entonces, eso no os preocupéis por Daniela, porque está mega controlada. Yo en eso soy tengo mucho control sobre eso. Katy también. Y sobre Erika, es que Erika es doña Chuches. Lo que pasa es que nos ha sorprendido mucho Erika, porque resulta que el otro día le compramos, hay unas especie de gominolas que le encantan, que son como una especie de mermeladitas. Bueno, le encantaban. Y de repente nos dice, papi, ¿sabes qué? Ya no me está gustando esto, ¿vale? Y de repente dice que ya no le gustan las gominolas. E intentamos entender si es porque está imitando a Daniela o si está, con algo raro. Y no le gustan. Lo que pasa es que luego llegó a casa y se comió medio kilo de chocolate. Entonces no es por imitar a Daniela, es que simplemente han dejado de gustarle. Y Katy le dijo, bueno, pues has crecido, ya no te gustan las gominolas, ahora te gusta otra cosa. Así que, bueno, pues esas tenemos. Y os digo una cosa, el tema últimamente de lo que estamos aquí comiendo en casa, que sí, con las pizzas, las tortitas esas de Katy, os tenemos que dar recetas. Quiero que me comentéis, que me comentéis si queréis la receta de la pizza perfecta, como le llamo yo, o de las tortitas que está haciendo Katy, ¿vale? Y comentármelo mucho, y entonces en uno de los próximos vídeos lo hacemos, ¿vale? Y os explico, o os explica Katy, paso a paso, lo que hacemos, o hacemos un directo. Eso también podemos hacerlo, podemos hacer un directo, podemos hacer un directo y mientras nos vais comentando, nosotros estamos ahí amasando, porque yo tengo que amasar 15 minutos, así que mirad que no me dan a mí 15 minutos para hablar, ¿vale? Podemos hacerlo, comentadme lo que pensáis. Erika, ¿y por fin convertiste a tu profe en rana o no? No me salió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, no me salió.
Nótese el Es hechizo. un secreto, magia no funciona. ¿No? Sí que funciona. Sí que funciona la magia, Katy. Mira, mira, mira. Solo tienes que creer en ella. Coges el dedo, luego Ajá. lo quitas. ¿Ves? ¿Y luego qué? El dedo, luego lo pones. Luego, Madre mía. magia. Increíble. Magia. Sí, eso es opina. Ahora, ¿cómo haces? O sea, básicamente necesitas ponerte una cuchara. Por eso yo diría las cosas. Pero fíjate, esto parece que se me deja la boca. Pero esto es aquí. ¿A ti te gusta esta cosa? Yo tengo que ocupar. Te quiero. No, no era en plan cuando salimos de casa, pero bueno. Y tampoco el plan era comer hamburguesa hoy, era pescadito. No, ese pescadito no. Hacía como un mes más o menos que no veníamos aquí porque es que hemos descubierto otra cafetería que está muy buena, ¿vale? Que tienen, por cierto, unas tortitas que están buenísimas. Esas tortitas que os he dicho, nos las hemos copiado de ahí. Nos quedan muy buenas, pero bueno, hoy hemos venido aquí al supermercado, así que hemos recordado viejos tiempos con Katy. Sí. Hemos comido nuestro pastelito que nos encanta. Katy, les he dicho que un día de estos tienes que dar la receta de tus mega tortitas. Vale, De de tus acuerdo. megatortitas. Esas tortitas las hemos probado una vez en la cafetería y nos ha encantado. Hemos preguntado, es que son tortitas, bueno, los pancakes americanos, esas tortitas gorditas, y llevan una salsa, pero la ventaja es que cuando estamos comiendo en la cafetería, normalmente sirven una, dos o tres tortitas y luego un poco de salsa. Estos le han puesto tortita, salsa, tortita, un montón de salsa. Y entonces nos encantó la salsa y hemos preguntado cuál era. Entonces también sé el secreto de la salsa. Y entonces pues pudimos hacerlo todo en casa y encima compramos arándanos, pusimos encima y salió súper bueno. Sí, es que nosotros lo que hacemos es que cuando vamos a un sitio y nos gusta algo, directamente preguntamos, oye, ¿nos dices? Por ejemplo, tampoco le decimos, oye, ¿me das la receta? Porque lo quiero hacer en casa y no venir aquí nunca más. Pero, por ejemplo, el tema de las tortitas, tenían la salsita esa que está buenísima, porque al final Katy sabe cómo hacer tortitas, pero la salsa no lográbamos identificar qué tipo de salsa era, no sabemos si era salsa chantilly, qué salsa era. Así que le preguntamos a la chica, oye, una pregunta, ¿y esa salsa cómo está hecha? Esta tiene nata, ¿verdad? Entonces la chica dice, sí, preguntaron en la cocina y tiene nata montada de 35% y leche condensada. Y entonces ahí ya Katy, que es una crack, ¿vale? Pues ya lo ha pillado y nos ha quedado exactamente igual. Y además está súper guay porque normalmente cuando vas a un restaurante te sirven una torre de tortitas, ¿vale? Y encima la salsa. Pero esta no, era una tortita, salsa, una tortita, salsa, una tortita, salsa y encima más salsa y los arándanos y fresitas y tal. Está demasiado bueno. Pero bueno, me vais a pedir la receta. Yo sé que me van a pedir la receta. Es que les he dicho que me digan qué receta quieren. ¿La de las tortitas o la de la pizza? O las dos. No, pero una en cada vídeo. No pueden ser las dos porque si Eso entonces sí. se nos acaban los pero, secretos. ¿La receta o el tutorial cómo hacerlo? No, todo. O sea, enseñar. Desde el principio. Oye, pero es un problema. Si nos decidimos que vamos a cuidarnos, prepararnos operación verano y cosas así, ¿cómo vamos a preparar pizza y tortitas? Preparamos la pizza, se la ¿La enseñamos miramos? y luego le damos la tortita a Daniela. Sí, a Daniela. O a Erika se las A come. Erika sí, pero no puede, Erika no puede comer 4 raciones de tortitas. Erika puede comer 4 raciones de tortitas. Lo que pasa es que la segunda explota, pero podría. Ahora nos hemos venido al súper que nos vamos a coger algunas cositas para la cena y para el desayuno que necesitábamos mandarinas. ¿Qué más era? Hay pan rallado, pero es que resulta que no tienen.
Bueno, No, sí sí tienen, lo tienen, pero pero está caducan ya... 2 días. Sí, entonces Y vamos a otro todo. sitio. Sí. ¿Vamos a Real? Estos son súper típicos aquí en Rusia. Son unos zumitos con las frutitas aquí. Mirad qué rico. Qué bueno. Y esto, fijaros, también. Este no lo he probado, pero este sí, este está muy, muy bueno. ¿Sabes lo que nos ha pasado el otro día? Que hemos montado el cohete este que compramos, ¿vale? Pero alguien estaba montado, estaba súper bonito en el armario y alguien, bueno, encima del armario, y alguien jugando con un globo. ¿Qué ha pasado? Se ha roto. ¿Qué ha pasado? Se ha roto, se ha caído al suelo el cohete. Pero la cosa buena es que ellos no lo han montado, lo he montado yo y lo he destrozado. Con mi ayuda. Con mi ayuda. Me ayudó a hacer esto, ya está. No, no es cierto, te ayudé a hacer muchas más cosas, Erika. ¿Qué? Te ayudé a hacer papi, oye, y lo de quitar las piezas, quítame esta otra, quítame esta Eso es otra, otra quítame cosa. esta otra. ¿Cómo hacemos eso? No sé, ¿Pero por qué lo separas? no lo estoy separando, ¿Pero esto estaba lo estoy dónde? juntando. Mira, van así. ¿Quieres las instrucciones? ¿En qué página estábamos? Vale, En este caso en todas. es que lo que pasa, Erika, es que a veces, si lo vas a hacer, si ya lo has hecho, se te ha roto y luego lo vuelves a hacer, es más complicado. ¿Puedo? Puedes. Y esta noche resulta que Daniela y Erika tienen una mega fiesta, porque esta noche hemos conseguido una peli y vais a ver pelis con palomitas. Daniela ha comprado, nosotros hemos comprado palomitas de queso. Ellos han comprado una bolsita de palomitas y Daniela ha comprado 4 bolsas. Uy, si queréis, os lo Nada, te la enseño. cojo yo. Pero ¿sabes lo que pasa? Y si queréis os lo enseño. Mirad. A ver. Esto es uno. Resulta que Katy va y compra una bolsita de palomitas y viene Daniela y coge el cargamento. No, ese hemos cogido nosotros, Sí, lo Erika. sé. Luego. ¿Esto es qué es? Y creo que había una más. Al final no lograste convertir a la profe en rana. No, Pues no te salió. no, ¿Pero por qué? ¿Lo intentaste? sí, ¿Te llevaste la varita mágica? no. Está en España. ¿La varita mágica está en España? Sí. Aquí no tienes ninguna varita mágica. Entonces por eso no puedes convertir a la profesora en rana. Sí, O sea, si hubieras estado en España, si hubieras podido. ¿Sí? pero en España los profes son guays. por Ah, eso- ¿sí? ¿Y aquí no son guays? Sí, aquí no son guays. ¿Cómo que no? No son Porque guays. aquí tienes profesores que te caen súper bien. Bueno, unos sí, unos no. ¿Cómo que no? Sí, a ver, ¿quién te cae bien? Te caen bien todos. No. Menos la profesora de la tutora que da. La tutora me gusta. ¿Y qué da? ¿Tecnología? Da tecnología, da ruso y ya está. Vale, tecnología y ruso. Y otras asignaturas que, por ejemplo, literatura te lo da otra. Sí. Educación y deporte otra. Ujú. ¿Y qué más? ¿Matemáticas otra? No, la matemáticas es la que hace literatura. Ah, ¿y qué otras asignaturas tienes? ¿Y seguridad? ¿Qué seguridad? ¿Qué más asignaturas tienes? Tengo sociales, Ajá. que tampoco me gusta la profe. Y tengo música y tengo dibujo, que esas dos profes me gustan. Y básicamente ya está. Y Erika, la de va. inglés. Erika, bueno, pero inglés porque es fácil. Sí. Es que a ella el inglés, los idiomas le encantan. A ti te encantan los idiomas. Sí. Y las matemáticas no. Las matemáticas no. Las matemáticas. Y la literatura tampoco. Literatura tampoco. Entonces, ¿lo que más te gusta es el inglés? Sí, ¿Y el deporte? sí, ¿Y en el cole qué es lo que más te gusta? ¿Las vacaciones? sí. Vale, ¿qué te hago? Es que Todo. las instrucciones estas son un poco... Un poquito malas, pero, Sí, las instrucciones son un poco raras, la verdad. pero lo pero he bueno. montado ya. Sí, el tema es que ella lo había montado y bueno, estábamos jugando con el globo y pasó algo. Sí. Y este es el bicho. No, este no del pasó algo, lanzamiento. pasó mucho, ¿eh? No pasó nada. No pasó nada. Pasó que con el globito lo empujaste un poquito. Es que ese globo tiene algo. Ese globo tiene algo raro porque cuando era Navidad, teníamos el árbol con las luces súper bonitas que habíamos comprado y tal.
Me imagino que las luces estaban medio defectuosas, no lo sé. Pero el caso es que estamos jugando con el globo, porque ese era un globo que lo conseguimos en el show final del año en Navidad. Entonces era un globo así grandote y lo logramos traer a casa. Bueno, y estábamos jugando y el globo, no sé cómo, tocó el árbol, simplemente lo tocó, las luces se apagaron. Sí, justo, se apagaron y no se volvieron a encender. Sí, y tuvimos que pedir otro. Bueno, tuvimos que pedir otras luces, sí. Pero es muy raro porque simplemente lo tocó, nos pusimos a mirar. Se puso a llorar. ¿Quién se puso a llorar? Mami. Ah, bueno, pero ¿por qué? Ya, no se puso a llorar. Porque Erika. estaba jugando con ella. Ay, también tienes que aprenderte las cosas esas de baile. Es que le mandaron unos vídeos en la escuela de baile, le mandaron unos vídeos de unos bailes que tiene que aprenderse y no te has aprendido ninguno todavía, ¿no? No he aprendido ninguno. Oye, Bueno, sí que sé. ¿cuáles sabes? Unos. Pero una parte. Ah, y otra amiga, otra de lo que estábamos hablando, otra del equipo, hace 2 días entrenando en su casa, pues se fracturó un dedo del pie. Entrenó en su casa. Sí. ¿Sabes qué? Le voy a llamar a ese equipo las pupas. Porque estáis todo el tiempo ¿Me puedes rompiendo. quitar este? Claro, que solamente está. Sí. Las pupas. Solamente. ¿Eh? Solamente. Solamente. Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer ahora es vamos a seguir intentando montar el cohete, que si lo montamos os lo enseño Mira, en el un cohete. próximo vídeo. He hecho un cohete ya. Sí. No lo toques. No lo toco. Os lo enseño en el próximo vídeo, ¿vale? Y nada, pues Si lo hacemos. lo haremos seguro. Pues muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por apoyarnos, por los comentarios, por suscribiros, acordaros el directo Cocinando la Pizza, ¿vale? Comentarnos si lo queréis hacer y nos vemos muy pronto, ¿vale? Cuidaros un montón y nos vemos. ¡Chao, chao!